Comunidad unisinuana, mi nombre es Guillermo Palomino Herrera, yo soy lingüista y literato y docente del área de humanidades. Hoy me gustaría conversar con ustedes sobre un tema de vital importancia para la comunicación escrita y oral. El tema es el siguiente: la importancia del uso de la coma. Me gustaría comenzar con una lectura del gran escritor Julio Cortázar, gran escritor latinoamericano perteneciente al boom latinoamericano. Él decía lo siguiente con respecto al uso de la coma. Decía lo siguiente: si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. Él decía que si usted, lector o lectora, fuera mujer, si usted fuera mujer, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra mujer. Ahora volveremos a leer el fragmento y nos daremos cuenta en qué cambia el sentido una simple coma. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Eso quiere decir que la coma aquí está cambiando totalmente el sentido del enunciado. Por ejemplo, si leemos, como nos sugiere Julio Cortázar, si somos varones y leemos lo siguiente: si usted es varón, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra tiene. Ahora regresemos nuevamente al enunciado y veremos en qué cambia el sentido de la oración una coma. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, el hombre, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. Es decir, en el primer enunciado, el hombre andaría en cuatro patas en la búsqueda de la mujer. En el segundo enunciado, en el caso de que lo leyéramos como varones, la mujer andaría en cuatro patas en la búsqueda del hombre. Miren cómo cambia el sentido global de un enunciado una simple coma. Entonces miraremos acá otros ejemplos que nos van a enseñar un poco en qué cambia el sentido una coma. Entonces tenemos acá una coma, por el simple hecho que parezca, es de vital importancia en un texto. No es lo mismo decir, como dice este ejemplo que sugerimos acá, vamos a comer niños. Ahí tenemos una coma vocativa que está haciendo referencia al sujeto, en este caso serían los niños. Que vamos a comer niños, ahí estaríamos haciendo referencia a una especie de canibalismo. Vamos a comer niños. Una coma también puede servir como una pausa, un enunciado, una frase. No espere. Ahí estaríamos pausando el sentido de la oración. Pero si decimos no espere, queremos hacer referencia a que nuestra escucha pues siga con la conversación o con el tema que tenía pues predispuesto. O sea, tenemos otro ejemplo por acá. Una coma puede crear héroes. ¿En qué sentido? Aquí lo tenemos con este ejemplo. Eso solo él lo puede. Eso solamente él puede resolverlo. Pero en la otra frase nos dice lo siguiente: eso solo él lo resuelve. Eso quiere decir que cualquier situación que estemos haciendo referencia, solamente esa persona, ese héroe, puede resolverlo. También tenemos con la coma la capacidad de resolver o de solucionar un conflicto. En este caso, por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo: vamos a perder, poco se resolvió. Pero si decimos por el contrario, vamos a perder poco, se resolvió, quiere decir que el problema que nos estaba aquejando de alguna u otra manera se resolvió y lo que vamos a perder es poco. Pero es todo lo contrario al primer ejemplo, que nos dice que vamos a perder nuestro intento porque poco o nada se resolvió en el mismo. Entonces continuemos. Una coma puede cambiar una opinión. Ahora en estos momentos de intransigencia tenemos el siguiente ejemplo: no queremos saber.
nos estamos cerrando totalmente a la posibilidad de cambiar nuestra opinión. Pero si decimos, por ejemplo, queremos saber, allí la pausa en el negativo está haciendo referencia de que antes queremos saber una opinión que posiblemente nos haga cambiar a nosotros, valga la redundancia, de opinión. Tenemos otro ejemplo por acá. Una coma puede condenar a alguien o puede también salvar a esa persona o a ese objeto. No tenga clemencia. Quiere decir que estamos dispuestos a juzgar, a cancelar, a censurar a alguna persona. Pero si decimos, por ejemplo, no tenga clemencia, quiere decir que nosotros estamos dudando de que ese certamen sea verdadero. Entonces, ahora sí vamos a dar una definición, ya que dimos una serie de ejemplos de cómo el uso de la coma puede salvarnos en muchísimas situaciones, no solo comunicativas, sino también textuales. Entonces, decimos lo siguiente con respecto a la coma. La coma provoca una ligera pausa en la lectura, pero también, como lo estuvimos observando, la coma sirve para cambiar el sentido global de un enunciado. También sirve para separar las partes de un enunciado que tienen una relación entre sí. ¿Cómo se utiliza la coma? Acá tenemos varios ejemplos sobre cómo debería utilizarse correctamente el uso de la coma. Entonces, el primer, y yo creo, pensaría yo, que más esencial y elemental de los usos de la coma es el uso de la coma como elemento de numeración. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Me gustan los colores: el rojo, el amarillo, el verde, el azul y el negro. Esos son un conjunto de elementos que tienen efectivamente una relación entre sí. Tenemos otro de sus usos importantes de la coma. ¿Cuál es? El siguiente. Cuando diferentes frases están unidas mediante una conjunción adversativa. ¿Cuáles son esas conjunciones adversativas? Ahí las tenemos. Pero, sino, no obstante, sin embargo. Entonces tenemos que la coma, tenemos como nota que la coma va antes de la conjunción adversativa. Tenemos los siguientes ejemplos. Me pediste que te perdonara. Entonces tenemos la coma que va antes de la conjunción adversativa. Pero eso será imposible. Tenemos otro ejemplo en lo siguiente. Es una buena oferta, coma, antes de la conjunción adversativa. Sin embargo, tengo que pensarla con detenimiento. Otro de los usos de la coma son los siguientes: para incluir o aclarar un comentario que explique una situación dentro de la oración. Eso se conoce como complemento. Laura, mi novia, esa es la aclaración o comentario explicativo. Eso se conoce también como inciso. Odia ir a lugares con mucha gente. Esta coma incisiva tiene una particularidad, que es la siguiente: que cuando uno elimina el complemento, la aclaración o el comentario explicativo, la frase puede ser entendida con total normalidad. Vamos a hacer la prueba nuevamente. Laura odia ir a lugares con mucha gente. Vamos a hacer nuevamente la prueba con el siguiente ejemplo que tenemos. El señor Díaz, jefe de la empresa, siempre llegaba temprano, pero si eliminamos la aclaración o el comentario explicativo o el inciso, como también les he comentado que también se podía conocer este elemento, nos damos cuenta que la frase cumple totalmente con un propósito, que es el propósito de la coherencia. El señor Díaz siempre llegaba temprano. La frase es perfectamente coherente. Entonces, tenemos otro elemento importante, que es la separación del vocativo. El vocativo no es más que el sujeto dentro de una oración. Y esto me parece que es sumamente importante cuando vayamos nosotros a escribir un correo, por ejemplo. Cuando escribimos un correo, no solemos escribir la coma vocativa. Por ejemplo, tenemos acá el caso: cierra la puerta, Luis.
Ahí la coma que va antes del nombre del sujeto es una coma vocativa que siempre debería ir antes separando el elemento del nombre. Tenemos otro ejemplo. Hay que estudiar muchísimo para el parcial, muchachos. Esa coma es la llamada coma vocativa. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.